Luego vamos a ver otra parte de la literatura, la generación del 98. A ver, un poquito conversemos sobre el contexto histórico en lo que se presenta esta generación. El siglo XIX había significado hasta ese momento una época de pérdidas coloniales muy significativas para España. Esta situación en el año 1898 se agudiza, conocido para los españoles como el año del desastre nacional. España pierde sus últimas colonias ultramarinas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y así se sumerge en una decadencia total que abarcaría desde la milicia hasta la moral. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro país y digamos los países de Sudamérica que antes estaban de dominio español se fueron independizando, ¿no? También digamos en Centroamérica, que también eran colonias españolas, también se fueron independizando. Por esa razón que España deja ya de tomar posesión y pierde sus colonias. Ahí manifiesta Cuba. Cuba también pertenecía a España. España, Puerto Rico, Filipinas. Por eso también ahí podemos encontrar, si es que se viaja, algún tipo de restos de la cultura española, ¿no? Entonces, al ver que la otrora potencia, ¿no? Cuando empezó el tema de lo que son las conquistas, España se volvió una potencia porque tenía bastante oro, bastante dinero. Pero ya cuando empieza a hacer esto, empieza a decaer la economía, ¿no? Y después esto se desata en una guerra civil española que hasta mediados del siglo pasado, digamos que se manifestó. Con respecto al arte, en el año 1898 se suicida Ángel Ganivel, quien en su libro Ideario en Español buscó la esencia española e hizo notar que España atravesaba una grave crisis. Sumado a esto, el desastre nace un grupo de intelectuales que cada uno en su lugar de origen tiene como finalidad hacer resurgir a España. Ellos buscan la razón de la decadencia y la encuentran en la decadencia artística. Así apelaron a la originalidad a través de lo propio, es decir, lo español. Por este motivo, la generación 98 fue un grupo lleno de patriotismo, hasta el punto de llegar a ser chauvinistas. Y también de ser xenofóbicos. ¿Qué quiere decir la palabra xenofóbico? Como que uno rechaza a la gente de otro lado. Claro, o sea, a ver, digamos que es una repulsión a los extranjeros, ¿no? Xenofobia, ¿no? Repulsión a los extranjeros. ¿Y qué significa la palabra chauvinista? ¿Alguna idea? No. Bueno, el chauvinista viene de la palabra chauvinismo, y chauvinismo significa una preferencia excesiva por todo lo que es nacional. Y obviamente mostrando un desprecio hacia el extranjero. Es como, por ejemplo, ¿no? Si aquí en nuestro país hubiera un exceso de patriotismo, antes de preferir de repente lo que es el McDonald's, la Coca-Cola, o lo que se refiere así a productos extranjeros, prefiriéramos de repente nuestra quinoa, nuestra machica, nuestra kiwicha, nuestro cuichactado, o cosas así, ¿no?
en lo que respecta a nuestra cultura, respecto a nuestra danza, nuestra marinera, ¿no? Si hay un exceso de eso se le llama chauvinismo. Digamos, una actitud de preferencia excesiva hacia lo nacional de uno, ¿no? Y obviamente también despreciando lo extranjero. Eso se llama chauvinismo. Muy bien. A esto hay que agregar que los escritores 98istas usaron como símbolos el Cid, el Quijote y Castilla. Se refiere a las obras. Dentro de los retratos está Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Machado y Ramón del Valle Inclán. Cada uno especialista en lo que es su carrera. Empecemos por Miguel de Unamuno. Él fue un filósofo. Digamos que es el gran filósofo de la generación del 98. Si hablamos de Unamuno, es el gran filósofo de la generación 98. Renovador de la novela y del teatro. Obra Niebla. Le interesa la integración de España a Europa y la modernidad. O sea, quiere decir que por ese entonces España estaba desintegrado. El problema de Dios estuvo siempre presente en su vida. También tenía lo que es una angustia existencial por lo pasajero de la vida. Los cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué me pasan estas cosas? Eso se le llama angustia existencial. Dentro de las obras de Unamuno está el Cristo de Velázquez, Cancionero, La tía Tula, Niebla, La Esfinge, Pedra, Raquel encadenada. Y de sus ensayos, del sentimiento trágico de la vida, cuyo tema es la inmortalidad del alma, la agonía del cristianismo, duda de la existencia de Dios, en torno al casticismo, resume el pensamiento de la generación del 98. Digamos que esos ensayos, lo que está marcado con flechas, son los temas que se toca o que abarca cada uno de ellos. Con respecto a Antonio Machado, que él es un poeta, es la figura más importante de la poesía española contemporánea. Cuando hablamos de época contemporánea, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de época contemporánea? ¿O de dónde a dónde abarca la época contemporánea? ¿Alguna idea, Alison? Es como, es en la época en la que estamos de acá, después de la antigua. Habían 3 épocas, yo me acuerdo. Claro, sí. Ya la antigua, luego, no, la prehistórica, la antigua y la contemporánea. No, te falta la moderna. Ah, ya, la moderna. ¿Te acuerdas o te debo recordar? Ah, no me recuerdo, pero sinceramente no me acuerdo mucho. Muy bien. Digamos que las épocas, tú lo has dicho, son las 4, ¿no? Muy bien. La época moderna llegó a su fin cuando se produce en Francia la Revolución Francesa. Hasta ahí llega, ese es el final de la época contemporánea. De ahí hacia adelante es la época que estamos viviendo ahorita, que todavía no tiene un fin. No ha marcado, digamos, no es un suceso, digamos, no ha habido un suceso tan fuerte, tan grande, que haya marcado
para toda la humanidad, ¿no? Quizás esto, lo del COVID, en un futuro no muy lejano, puede ser de repente nombrado como una época diferente, ¿no? La época de repente de la cibernética, la época en la cual nosotros nos hemos vuelto más tecnológicos, ¿no? Podría darse también, ¿no? Quién sabe, de repente es cuestión que los historiadores, los profesionales, lo estudien, lo analicen y lo vean, ¿no? Pero bueno, son 4 épocas en lo que es la historia, ¿no? Muy bien, entonces a eso se refiere. Es la figura más importante de la poesía española contemporánea, o sea, de estos últimos 200 y tantos años, ¿no? La nostalgia es un elemento muy importante en su obra. ¿Qué es nostalgia? La nostalgia quiere decir algo que tú recuerdas, algo de que tú hayas vivido del pasado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en el colegio y todas las palomillas que podía hacer en el colegio de repente, ¿no? Cosas que de repente ya cuando salí de él, ya no lo puedo hacer lo mismo, porque ya las cosas cambian, ¿no? La edad cambia, hay más obligaciones, hay otras metas, otro objetivo en la vida. Por eso se dice, ¿no? Que uno siempre añora o le da nostalgia a la época del colegio, ¿no? También la toma a Castilla como elemento poético, ¿no? Se refiere a la obra. Su poesía no posee trucos literarios y tiene un estilo muy reflexivo e intimista, o sea, referente a los hechos que está sucediendo en la sociedad española, lo hace más íntimo, como si él mismo estuviese ahí reflejado con su pluma en cada una de las vivencias. Entre sus obras está dividido lo que es Campo de Castilla, Soledades, Recuerdo Infantil, Cante Jondo, Abel Martín, Juan de Mairena, Juan de Mañara. Cada una de ellas son sus obras que podemos nosotros conocer de este personaje. Ahora veamos a Juan Ramón Jiménez, un poeta español que es el intermedio entre la generación 98 y la generación del 27, llamado el padre espiritual de la generación del 27. Fue premio Nobel de Literatura en 1956. En su primera época se vio influenciado por el romanticismo, luego por el modernismo y finalmente por el vanguardismo. ¿Qué tal cambia? Buscó la poesía pura, cultivó y polarizó la prosa poética. También posee un estilo tierno, delicado y de temática simple. Y entre sus obras, La soledad sonora, Eternidades, Diario de un poeta recién casado y Platero y yo, que es su obra más conocida, ¿no? Que trata de un burrito, ¿no? Cuando hablamos de poesía pura, quiere decir que busca la esencia de lo que es esta especie literaria. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Alison? No, profesor. Muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos a desarrollar la práctica de clase. Creo que tú también estás teniendo problemas con el internet, ¿no, Alison? Sí.
Entonces, en todo caso hay que coordinar para que el día viernes hagamos la clase vía videollamada. ¿Ya? ¿Te parece mejor? Sí, por WhatsApp. O WhatsApp. Sí, ¿Ya? Los días viernes vamos a hacer así con salón de quinto secundaria, ¿ya? Ya, para que ustedes también puedan... porque hay veces que lo escucho medio entrecortado. Yo entiendo, eso está muy bien, ¿ya? Ahí vamos a coordinarlo eso. Muy bien, a ver. A ver, entonces ahora vamos a resolver las actividades.